Bueno, hola a todos, yo soy Susana. Hoy les voy a hablar un poquito de la anatomía sobre el ojo. Entonces, vamos a empezar hablando primero sobre las órbitas. La órbita, entonces, es el espacio donde vamos a tener el globo ocular en el cráneo y está compuesta por varios huesos del mismo cráneo, ¿cierto? Que lo vamos a dividir más fácil para poderlo entender. Entonces, tenemos un techo que se va a componer por el hueso frontal, donde encontramos el orificio supraorbitario, por donde va a pasar el nervio supraorbitario. Hacia el lateral va a estar la glándula lagrimal y la inserción de la polea del oblicuo superior. También pues, va a estar por el hueso frontal. El piso va a ser el maxilar, que tiene el lugar por donde va a pasar la segunda rama del trigémino, que es el maxilar. Y la pared medial va a estar compuesta por la lámina papirácea del etmoides, el hueso lagrimal y la porción frontal del maxilar. Entre el hueso maxilar y el hueso lagrimal vamos a tener el conducto lagrimal. Hacia lateral vamos a tener una porción del frontal y porción del maxilar. Y también tenemos el cigomático. Y hacia posterior vamos a tener el vértice, que es donde van a aparecer los orificios que ustedes pueden ver, que de arriba hacia abajo los vamos a llamar. Que de arriba va a ser el orificio óptico, por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Después sigue la fisura orbitaria superior, por donde van a pasar el tercer par, el cuarto par, la rama oftálmica del quinto, el par 6 y las venas oftálmicas, que van a ser 2. Y por último tenemos la fisura orbitaria inferior, por donde va a pasar el nervio maxilar. Entonces, dentro de las órbitas vamos a tener el globo ocular, que va a depender de las medidas que tenga. Normalmente el globo ocular debe medir de un diámetro de 24 milímetros. Si es mayor, vamos a hablar de miopía, y la imagen va a llegar un poco antes. Y si es menor de 24, vamos a hablar de hipermetropía, que la imagen va a llegar un poco posterior. Después vamos a hablar de los párpados, que los párpados son unas partes pues, del ojo que van a estar compuestas por varias capas de tejidos. Son dos, uno superior, otro inferior, que dependiendo de la edad se van a llenar de grasa y los van a empezar como a colgar, ¿cierto? Y también vamos a tener la hendidura palpebral, que es, si lo cerramos esto, que nos va a diferenciar entre las razas. Tenemos pestañas y los supercilios, que serían las cejas. Entonces, devuélvanla por favor. Sigan una por favor. Eso, muy bien. Entonces, ahí pueden ver como una parte pues, de los párpados. Después de la piel va a seguir un tejido subcutáneo. Después del tejido subcutáneo vamos a tener el primer músculo. ¿Cuál es el primer músculo? El orbicular, que va a estar en ambos párpados. Y la parte inferior va a tener unas fibras que me van a formar el conducto lagrimal. Este músculo va a estar inervado por el séptimo par. Después tenemos un segundo músculo, pasen porfis, que va a ser el elevador del párpado superior, como lo pueden ver en la imagen izquierda, que está inervado por el tercer par. Y cercano a este van a surgir fibras del músculo elevador del tarso, que es inervado por el simpático. Después, como vamos por capas, tenemos el tarso, que es como el esqueleto del párpado. Es muy grueso y se une pues, a la órbita también por lateral y por medial, que se van a llamar los cantos, medial y lateral. Después sigue otra capa, que es la conjuntiva, que va a estar tanto parte en el párpado como parte en la esclera. Y
De último vamos a tener las glándulas de Moll y Meibomian. Entonces, los párpados van a estar irrigados por las arterias oftálmicas, que es una rama de la arteria facial, y ramas de la temporal superficial. El drenaje venoso es por un sistema externo de venas asociadas a las ramas que ya les dije, y un sistema interno por medio de conexiones con las venas oftálmicas. Después, entonces tenemos el aparato lagrimal, que son ciertas estructuras que se vinculan, obviamente, a la producción de lágrimas. Entonces tenemos glándulas y conducto lagrimal. Algo muy importante es que el conducto lagrimal tiene desembocadura en el meato inferior de las fosas nasales. Entonces, ¿quiénes son las que producen las lágrimas? Primero tenemos las glándulas de Meibomio, que son las que producen, tienen la producción serosa, la glándula lagrimal, que tiene la producción acuosa, las caliciformes con producción mucinosa. Entonces, la lágrima no es solo agua, sino que tiene varios componentes. Y la inervación de la glándula lagrimal es por medio del nervio orbital que viene del ganglio pterigopalatino, como lo pueden ver ahí, que lo señalé con el circulito rojo, que une tanto fibras simpáticas como parasimpáticas del séptimo par. Bueno, y en medial vamos a tener unos conductos que en el canto, que son unos conductos superior e inferior, que se pueden obstruir y desobstruir. El aparato lagrimal va a estar irrigado por la arteria oftálmica y el drenaje venoso va a ser por venas oftálmicas. Después hablaremos de la grasa periorbital. El globo ocular no es solo el globo, sino que se compone también de músculos y de grasa, ¿cierto? Que va a facilitar que el globo esté adentro o afuera. Si está adentro, como pueden ver en la imagen de abajo, vamos a hablar de enoftalmos. Y si está afuera, vamos a hablar de exoftalmos. También, con relación a la grasa, vamos a tener un anillo de zinc, el anillo de zinc, que es una aponeurosis de los músculos, que es el punto de anclaje de todos los músculos extraoculares. Y entonces hablaremos de los músculos extraoculares. Tenemos 4 rectos, superior, inferior, lateral y medial, y 2 oblicuos, el inferior y el superior. Entonces, algo como para que se lo aprendan súper fácil es que todos son inervados por el tercer par, excepto el recto lateral, que es por el sexto, y el oblicuo superior, que es inervado por el cuarto. Entonces, ellos tienen la inserción en el anillo de zinc y hacia anterior se anclan en la esclera para poder facilitar el movimiento del globo ocular. Y como les dije al principio, el oblicuo superior tiene una polea hacia el hueso frontal, que es como lo que lo va a reconocer muy fácil. Entonces, el recto superior va a elevar, aduce y rota medial. El recto inferior deprime, hace aducción y rotación lateral. El recto medial hace abducción, el recto lateral, abducción. El oblicuo superior deprime, abduce y rota internamente. El oblicuo inferior lo que hace es elevar, abducir y rota externamente. Los músculos extraoculares son irrigados por la arteria oftálmica de la carótida interna que pasa por el conducto óptico en el nervio óptico. Bueno, y por último, vamos a hablar entonces del globo ocular, que empezaremos hablando de anterior hacia posterior. Entonces lo primero que vamos a tener es la córnea, que es una capa transparente. Luego seguimos con una cámara anterior, donde está el iris. El iris, acuérdense que es lo que tiene el colorcito en el ojo. Y la apertura, que es la abertura y la pupila, que es la abertura central. Posterior al iris y a la cámara anterior encontramos la cámara posterior. Ambas cámaras pues, se van a comunicar a través de la abertura pupilar. Entonces, esas cámaras van a estar llenitas del humor acuoso, que se secreta en la cámara posterior y es capaz de reabsorberse por el seno venoso escleral o el canal de Schlemm.
Entonces ese humor acuoso va a nutrir tanto la córnea como el cristalino, que son avasculares, y mantienen la presión intraocular. El cristalino, que es lo que sigue, hacia posterior, es un disco elástico biconvexo que permite modificarse para la agudeza visual. Luego sigue la cámara vítrea, que es lo que vemos como un espacio gigante rojo, que está llena del cuerpo, vítreo o humor vítreo. Y algo especial de ese es que no se va a sustituir. Luego, pues ahí vamos a diferenciar tres capas. Vamos a tener una capa fibrosa externa, que está formada por la esclera. Luego una capa vascular, que es intermedia, que se compone de las coroides, que llegan hasta el cuerpo ciliar y el iris. Una capa interna que tiene la retina y la retina no visual. Esa retina no visual pues, es capaz de llegar hasta el cuerpo ciliar y el iris. Y tenemos también las arterias ciliares y la arteria central de la retina en esa última capa. El drenaje venoso es por la capa coroidea y drena a las venas oftálmicas. Entonces la coroide, que es una capa fina y pigmentada, muy vascularizada. Luego tenemos el cuerpo ciliar entre la coroides y el iris, que tiene los músculos ciliares, que tiene fibras parasimpáticas, y los procesos ciliares, que son crestas que a partir de estos pues se van a extender unas fibras zonulares que se insertan en el cristalino y lo mantienen en su punto y ayudan a la acomodación. El iris, acuérdense que es la parte de color, entonces tenemos el iris y en el centro de la pupila, que su tamaño se va a controlar a medida pues, si queremos tener visión cercana o visión lejana. Porque tenemos ciertos músculos entonces en la pupila, que por ejemplo el esfínter de la pupila, que es un músculo liso, y el dilatador de la pupila. El esfínter es circular, va a rodear toda la pupila y se inerva por el parasimpático, y si se contrae, disminuye la abertura, o sea, pues, se disminuye. Y tenemos el dilatador de la pupila, que es simpático, y su contracción lo que va a hacer es aumentar o dilatar la pupila. Y por último, pues, en la parte mucho más posterior tenemos la retina, que va a tener una porción óptica que va a ser sensible a la luz y una parte no visual que tapiza entonces el cuerpo ciliar y al iris. Las dos uniones pues, entre la visual y la no visual se llama la obra cerrada. Algo muy importante que uno puede ver en el examen físico es el nervio óptico y la arteria central de la retina, que siempre van juntitos en la papila. Y es donde menos van a haber fotorreceptores, o sea, es un punto ciego. Y hacia temporal, encontramos la mácula, y la mácula va a tener un centro mucho más oscuro que la fovea, que es el punto de mayor agudeza visual, donde van a haber más conos que son sensibles a la luz y a los colores. Y listo. Eso fue como el resumen gigante de la anatomía del ojo. Ahora Juan Pablo les va a hablar un poquito sobre la fisiología. Bueno, entonces vamos a empezar. Me llamo Juan Pablo. Mario,